Día viernes 24 de julio, edición de la mañana de El Informativo del Comercio TV en la señal de Televicentro. Muy buenos días con todos nuestros amigos televidentes que se unen en este momento a nuestra señal para estar informados aquí en El Comercio TV cuando son las 7 de la mañana en puntito. Bueno, veamos cómo está el tráfico, ¿les parece? A esta hora cuando salió el sol en la ciudad de Quito. Clima tan raro que tenemos realmente, sol, lluvia, frío, calor. En fin, hay que protegernos. Este es el trébol de la ciudad. Ahí estamos viendo en la parte, en la parte nororiental de Quito, suroriental de Quito. Ahí estamos viendo la vía que conduce al Valle de los Chillos, también la vía que va hacia el sur, Napo, la vía que va hacia la avenida Pichincha, esto es La Marín, y claro, todo esto a esta hora tiene una circulación vehicular aceptable, no hay tramos congestionados, algunos picos, ¿no? Algunos picos como estamos viendo, sobre todo en el centro de la ciudad. Ahí vemos la avenida Pichincha, vemos el centro de Quito desde la vista aérea, donde para variar la avenida Mariscal Sucre en varios flancos hacia el sur sobre todo, tiene una vialidad un poco más congestionada que lo normal. Ahí estamos viendo pues los flancos anaranjados y rojos que significan algo de congestión. Hacia el norte de Quito también se registra un poco de congestión justamente sobre la Mariscal Sucre a la altura de la avenida La Gasca, de La Gasca que va hacia la Colón, hacia la América, una vía también importante en la ciudad, tiene algunos picos. Si vemos en el norcentro de Quito también, en la Cristóbal Colón, altura de la Versalles, tenemos tráfico, en la 10 de agosto también se presenta flujos de tráfico y estas vías que conducen hacia el norcentro de Quito y el norte de la ciudad. Estamos pasando sobre el Parque La Carolina, la avenida Amazonas, registra algunos focos de tráfico, la 10 de agosto también presenta algunos franjos complicados de tráfico, pero en general hay una movilidad bastante aceptable. Algunos puntos en el norcentro como justamente la Tomás de Berlanga a esta hora tiene algún pico de congestión. Si vamos más al norte vamos a encontrarnos con la avenida del Inca, donde también la vialidad está bastante aceptable. En general en el norcentro de Quito la vialidad es aceptable, no existe mayor inconveniente de tráfico. Divisamos la Simón Bolívar, ahí vemos que va hacia los sectores justamente de San Francisco del Norte, ya en el norte de la ciudad de Quito, donde tampoco tiene mayor incidencia el tráfico a esta hora. Normalidad en Quito, flujos que son pues aceptables en estas pandemias que vive el distrito metropolitano de Quito. A tomar atención entonces, vamos a empezar contándoles que pugna al interior del Consejo de Participación Ciudadana tras solicitarse la renuncia del presidente de dicho organismo, Cristian Cruz. Esto tras supuestas irregularidades en la obtención de su carnet de discapacidad. Miembros del Consejo de Participación Ciudadana solicitaron la renuncia del presidente de dicho organismo, Cristian Cruz, tras las denuncias sobre supuestas irregularidades sobre el carnet de discapacidad que presenta dicho funcionario. Y el día de ayer se aprobó la renuncia, se resolvió solicitarle la renuncia al presidente Cristian Cruz a este cargo. Según las consejeras, la moción tuvo 5 votos a favor. Siempre la verdad prevalecerá, con fe, con transparencia y nadie sobre la ley. He demostrado contundentemente que la razón la tengo yo a través de los documentos. Señora secretaria, siguiente punto, por favor. Tenga la gentileza de dar lectura. De esta manera, Cristian Cruz quiso poner punto final a la discusión de su renuncia. Minutos después, el pleno fue suspendido abruptamente. Quienes votaron a favor consideran que el presidente de dicho organismo no puede ser juez y parte. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está realizando una investigación al respecto de la emisión de estos carnets. Entonces, él siendo presidente del Consejo de Participación Ciudadana, siendo la cabeza administrativa por la cual los técnicos del Consejo, los investigadores que van a realizar esta investigación, va a tener un conflicto de intereses. Cristian Cruz presenta el 81% de discapacidad visual y auditiva. Sin embargo, una consejera con documentación en mano ha afirmado que dichos documentos son irregulares. Cristian Cruz obtuvo el carnet adulterando documentos, tal y como reposa en la documentación de la Fundación Vista para Todos. 3 consejeras han pedido a las autoridades que se investigue el caso y que la situación pase a análisis de la Asamblea Nacional y la Fiscalía, informó Valeria Navarro. Suspenden la audiencia de acción de protección otorgada al doctor Alex Díaz, quien fue removido de la gerencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, a la que accedió a través de un concurso de oposición y méritos. Le contamos. ¡Viva Alex Díaz!
El objetivo de la audiencia era que los abogados de la Dirección Provincial del IES presenten sus alegatos, según el doctor Alex Díaz, quien ganó un concurso de oposición y méritos para gerenciar el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Bueno, ya van para un mes que no han cumplido, pese a que la jueza dictó que se reintegre inmediatamente. El concurso se llevó a cabo durante la administración anterior, con Paul Granda a la cabeza del Consejo Directivo. Sin embargo, luego de padecer COVID, asumimos de que ellos en estas crisis y episodios de todo tipo, políticos, bueno, me imagino que el estar ahí significa destapar una olla de grillo. No tenía los condicionamientos adecuados como para haber sido posesionado como gerente del Hospital Teodoro Maldonado. El director provincial, designado por Jorge Water, aclara que no hay nada político, sí un antecedente. Una consultora procedió a evaluar nuevamente a estos 4 finalistas, por llamarlo de alguna manera, y la consultora determinó que Alex Díaz era la mejor opción. Pero había 2 inconvenientes. Primero, dicha consultora nunca suscribió un contrato, y segundo, el proceso que se aprobó por Consejo Directivo en su momento no establecía la posibilidad. La diligencia estaba señalada para las 10:45 de la mañana, pero según el doctor, no llegó la contraparte. Existe una resolución del Consejo Directivo, existe un nombramiento, porque si no la pregunta sería ¿por qué me posesionaron? Informó Jorge Escobar. Y al interior de Alianza País existe una visible ruptura y discrepancia. Así lo han demostrado acciones como la renuncia de la asambleísta Jimena Peña a la coordinación del bloque legislativo y ahora la desvinculación de Elizabeth Cabezas. Además, 6 legisladores estarían por tomar la misma decisión. El alejamiento formal de la legisladora Elizabeth Cabezas del movimiento Alianza País viene acompañado de su desvinculación como adherente permanente de esta organización política. Según ella, su decisión se debe a que el movimiento de gobierno no ha conseguido alinearse a las necesidades ciudadanas. Si no comparto las decisiones o las acciones que se están haciendo, pues es mejor retirarse. Del por qué toma esta decisión a pesar de haber, según algunos criterios, cogobernado con el gobierno, pues fue presidenta del Legislativo de mayo de 2018 a marzo de 2019, no tendría nada que ver con la situación actual, pues señala que durante su gestión contribuyó mediante el diálogo a aprobar leyes importantes para el país. De eso no me llevó tampoco a ser ciega de las diferencias. Yo planteé varias veces algunas discrepancias en algunos temas y creo que eso fue saludable, pero obviamente el momento en que uno está en el sector del legislativo no puede sino simplemente expresar esos puntos de vista, más allá de que las decisiones pues se las toman en otros espacios. Pero estos hechos solo denotan lo que ocurre al interior de todo el movimiento país. En ese sentido se conoce de manera extraoficial que al menos otros 6 legisladores de esta organización política estarían por desafiliarse. Entiendo que Fausto Terán sí salió porque yo había conversado con él justamente. Del resto no conozco con certeza, así que mal podría yo darle por sentado de que efectivamente así ha sido. Si bien Jimena Peña, legisladora de AP, no se ha desafiliado del movimiento de gobierno, es claro su malestar al interior de la organización. Razón que tiene concordancia con su renuncia el pasado 17 de julio a la coordinación del bloque legislativo de Alianza País. Es fácil darse cuenta que Alianza País no gobierna, no somos consultados para ninguna decisión, ni la bancada ni el movimiento oficialista. Las decisiones que se han tomado son muy alejadas de lo que nosotros siempre hemos defendido. Alianza País, que hasta 2017 fue considerada la fuerza política más grande del Ecuador, indican analistas, hoy no tiene mayor dirección. Su presidente Lenín Moreno, quien también es el presidente de la República, no se ha mostrado activo. Luego de la renuncia de María Alejandra Vicuña a la primera vicepresidencia de AP, jamás se designó una nueva. Elizabeth Cabezas es la segunda vicepresidenta, pero ya ha renunciado. Ricardo Zambrano, tercer vicepresidente de la organización, a pesar de nunca haber presentado renuncia alguna a su cargo ni a la directiva nacional, también se encuentra desentendido del movimiento. De alguna manera, quien hasta el momento ha puesto frente a todos los problemas de AP es Gustavo Baroja, actual secretario ejecutivo de dicho movimiento. Informó Javier Rosero. Es tiempo de hacer una pausa y al retornar, ayer jueves el Consejo Nacional Electoral aprobó las directrices para las elecciones generales del 2021, tomando en cuenta la emergencia sanitaria que vive el país.
Además, alerta ante la presencia de barcos chinos en las Islas Galápagos. Las autoridades insisten en la necesidad de solicitar un tratado de alta mar para proteger a las especies marinas. Ya regresamos con esta información y más. Este día jueves, el Consejo Nacional Electoral aprobó las directrices para las elecciones del 2021, tomando en cuenta la emergencia que atraviesa el país por el COVID-19. ¿Cuáles fueron? Veamos. Resuelto. Con 3 votos a favor y 2 en contra, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el informe de directrices para las elecciones generales del 2021, donde se incluyen temas como medidas de distanciamiento y cuidados sanitarios en el contexto de la emergencia por el coronavirus. Se mantendrán, por ejemplo, 350 electores por junta receptora del voto y para garantizar el distanciamiento social, se aumentarán los recintos electorales. Además, deberá existir una junta receptora del voto por cada aula. Otra de las directrices aprobadas por la rápida propagación del virus es que se exceptúa de escoger como miembros de las juntas receptoras del voto a los ciudadanos de entre 16 y 17 años y mayores de 60. Además de que para las próximas elecciones no se prevé el pago de la compensación económica para los miembros de dichas juntas receptoras del voto. En torno al material electoral se elaborará biombos con plástico, acrílico, policarbonato o de similares características que permitan la desinfección constante, que estará a cargo de los denominados coordinadores sanitarios, quienes serán los responsables de desinfectar cada recinto electoral antes y después de la elección. Durante la sesión, la consejera Elena Nájera, quien reemplaza al consejero Luis Verde Soto, presentó sus observaciones. Por lo tanto, este documento tenía que haber sido primero observado, elaborado las áreas técnicas con el área respectiva, el área rectora de la sanidad de este país. Quien también cuestionó las directrices fue el consejero de minoría Enrique Pita. Él hizo una propuesta para evitar las aglomeraciones durante el proceso electoral. La forma de evitar el congestionamiento dentro y fuera de los recintos electorales es rebajando el número de electores. Finalmente, el documento de 18 páginas tras una sesión de más de 2 horas fue aprobado. Informó Marilyn Jaramillo. Y la denuncia contra el contralor Pablo Celi fue archivada por el Tribunal Contencioso Electoral. Se conoce que los jueces rechazaron la apelación que se ingresó debido a que el accionante no habría cumplido con los requisitos de aclaración dispuestos en la primera instancia. Edmundo Sánchez, perteneciente a la organización política Juntos Podemos, denunció al titular de la Contraloría por el informe de seguimiento que predetermina responsabilidades administrativas con destitución y multa en contra de los consejeros del CNE, Diana Atamaint, José Cabrera y Estela Acero. Las autoridades permanecen alerta ante la gran flota de embarcaciones procedentes de China, en su mayoría, que se encuentran cerca del archipiélago de Galápagos. E insisten en la necesidad, amigos, de solicitar un tratado de alta mar para proteger a las especies marinas. Veamos. La presencia de aproximadamente 260 barcos, en su mayoría provenientes de China, que se encuentran cerca del archipiélago de Galápagos, pone en alerta a las autoridades. Desde hace un mes se viene detectando la presencia de una flota numerosa desde el Pacífico Sur. Las embarcaciones que se encontraban cerca de las costas de Perú ahora se encuentran en aguas internacionales entre Ecuador y Galápagos. Tanto al territorio continental como al insular bordea una zona exclusiva económica marítima. En medio de los dos existe un corredor. Ese corredor son aguas internacionales, sobre las cuales el Ecuador, como en todas las aguas internacionales, ningún país tiene jurisdicción. Ante esto, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, hizo la siguiente aclaración. En ningún momento se ha violentado, se ha incursionado, se ha penetrado o ha entrado un buque de la flota pesquera internacional en la zona económica exclusiva. Y si ingresan, pasará lo que ocurrió en el 2017. Será incautado. El presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Norman Roy, denunció que se ha perdido el rastreo de un tiburón ballena llamado Esperanza a partir del 5 de mayo. Hay una coincidencia, no tenemos la ciencia cierta para poder decir fue pescado o no, pero coincide y te lleva a deducir posiblemente de que están produciendo circunstancias complejas en la captura también de estos tipos de
de fauna que es para ciertos mercados muy apetecible. La mayoría de estas embarcaciones se dedican a la pesca a gran escala, generando afectaciones a la Reserva Marítima de Galápagos. Ante esta problemática, Ecuador busca una solución a nivel internacional. En Naciones Unidas estamos negociando un tratado para la expansión de zonas ecológicas en alta mar. Ese tratado de alta mar implica tener medidas de manejo mucho más responsable para toda forma de pesca depredadora, ilegal y no declarada, en jurisdicciones que van más allá de las jurisdicciones nacionales. Mientras tanto, la Armada se encuentra vigilante de lo que sucede en la zona marítima, informó Valeria Navarro. Y el ministro de Defensa anuncia la ejecución del triángulo de seguridad para controlar las actividades económicas en mar ecuatoriano. Para esto se activan capitanías en 4 puertos. La pesca internacional no es el único tema que se trata en seguridad marítima. El Ministerio de Defensa pondrá en operación desde este viernes una estrategia llamada el Triángulo de Seguridad. La misma tiene el objetivo de controlar actividades ilícitas en el mar ecuatoriano, como son narcotráfico, piratería, pesca ilegal, entre otros. Para ello, se ubicarán capitanías en los siguientes puertos: Puerto Bolívar, Pozorja, Manta y Esmeraldas. El vértice de este triángulo constituye Galápagos. Cada una cuenta con una aportación pública y privada. Para el triángulo de seguridad no hay inversión nacional. Esa es la gestión que se ha realizado del Ministerio de Defensa. La primera en inaugurarse este 24 de julio será la de Manta. En Manta, por parte de la compañía Agunza, nos va a entregar y vamos a inaugurar una capitanía de puerto con todas sus instalaciones y un muelle, específicamente para el cumplimiento y el mejor aseguramiento del mar y del tráfico marítimo. La misma tuvo un costo de $500,000. En los otros 3 puntos de estas fueron las cooperaciones económicas. DP World, que es la compañía de aguas profundas en Pozorja, consiguió la aprobación y una inversión de $2.300.000 para construir un muelle. Corresponde a Gilpor, en Puerto Bolívar, $500.000 en obras. Jamás un dinero que ingrese al Ministerio de Defensa. Y en Esmeraldas hay un convenio Ministerio de Defensa, Ministerio de Obras Públicas, para el uso compartido del muelle en Esmeraldas. El Ministerio de Defensa también habla de una acción regional. Hemos tenido en las reuniones binacionales, tanto con Perú como con Colombia, la aceptación de incorporarse a la cooperación de seguridad marítima regional. Informó Valeria Navarro. Al retornar vamos a contarles que el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con universitarios para analizar la educación en línea en medio de la pandemia. Esto y más, acá en la edición de la mañana, El Comercio TV, son las 7:23, 6:23 en Galápagos, 7 grados centígrados en el Distrito Metropolitano de Quito. Una pausa, ya venimos. Estamos de vuelta acá en la edición de la mañana del Comercio TV. Tiempo de dar la bienvenida a Luz Helena Coloma, ella es concejal del DMQ, del Distrito Metropolitano de Quito. Señora Coloma, desde los estudios centrales de Televicentro le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Vamos a topar algunos temas del Distrito Metropolitano y justamente de coyuntura. El primero, sin duda, saludarle y desearle que el día sea bueno, señora Coloma. Muchas gracias, Roberto, y a toda la audiencia, muy buenos días. Mis deseos de igual manera, siempre con la recomendación cariñosa de que nos cuidemos. Sí, claro, hay que cuidarse más aún en esta época. Entremos a materia. El Consejo ayer se reunieron y no aprobó para la ordenanza de suspender la revisión técnica vehicular de este 2020. No se pusieron de acuerdo. ¿Qué sucede ahí? Adelante. Sí, entre que algunos se abstuvieron, otros salieron de la sesión, ya no votaron, y otros que votaron en contra, no se pudo alcanzar los votos para eso. Me parece preocupante porque esta ordenanza tenía 2 elementos importantes. Uno, el regular que todo el parque automotor privado no tenga que pasar por la revisión técnica vehicular, así para decirlo sencillamente, es decir, se prorrogaba la revisión que se había hecho, justamente por los temas relacionados a salubridad, a no aglomeraciones y demás. Y por otra parte,
al transporte público, aquel que cobra, aquel que lleva a otras personas, aquel que también está involucrando la vida de terceros, y este es mi criterio, se le exigía hacerse no las 2 revisiones al año, sino una revisión, siempre y cuando la calendarización que se proponía sea aceptada por la Agencia Nacional y las condiciones de bioseguridad, obviamente. Es decir, me imagino yo, va un señor conductor con sus protecciones a un lugar, no a aglomeración, a que le revisen, o se puede también trabajar en que vayan brigadas a hacer las revisiones en los lugares donde están los vehículos, ¿no es cierto? Eso se puede manejar, pero creo que el principio de la revisión técnica vehicular a un vehículo que está llevando ciudadanos, ciudadanas y transportándolos por su seguridad es un principio que se tiene que mantener. Pero parece, señora Coloma, que algunos concejales no lo entienden. ¿En qué no están de acuerdo? En que el transporte público tenga que ir a revisarse también. ¿No será que están cediendo a presiones de los gremios de taxis, de transportistas? Habrá que preguntarles a ellos. Yo creo que la opinión de estos gremios es absolutamente válida en el sentido de tener las protecciones para no contagiarse. Sin duda. Y no irse a aglomerar absolutamente. Y por eso yo creo que la revisión incluso podría empezar en noviembre y hacerla con un calendario que se puede ir hasta marzo. E incluso ese hasta marzo puede valer como la primera revisión del próximo año. Es decir, se pueden encontrar fórmulas. La idea es el principio de la revisión a vehículos que están transportando personas tiene que mantenerse. Y sabemos las razones. Sin duda, o sea, ahí yo creo que es un tema de raciocinio y racionalidad, pues no es lo mismo el uso de un auto particular al uso, evidentemente, de un vehículo que presta un servicio, y de eso mismo han hablado los taxistas. En este caso ellos han cedido, de acuerdo a la pandemia, el valor de arranque de su carrera, pero en cambio los transportistas privados, públicos, ellos indican que desde hace 17 años no le suben la tarifa y que necesitan que les suba la tarifa. Había una propuesta del alcalde de subvencionar, por lo menos hasta que pase la tarifa, hasta que pase la pandemia, en tarifa cero. ¿Qué pasó ahí dentro del Consejo? No dieron paso tampoco y ahora tenemos un lío todos los días con los transportistas. Y no por no querer hacerlo, Roberto. Al Consejo se le propuso 2 días antes de cambiar el semáforo, que de pronto de las arcas fiscales haya que aprobar que salgan $9 millones al mes para pagar este subsidio para que haya tarifa cero. Entonces, comprenderá que no es una medida menor, ¿no es cierto? No es una medida económica menor, es una medida que tiene que tener un fundamento, un plan, un raciocinio, una forma de ser presentada para tomar una decisión complicada. Yo personalmente creo que quienes usan el transporte, ¿no es cierto?, con la restricción a la que hay que estar, estamos obligados por temas de salubridad, deben pagar su tarifa. Y el transportista que deja de subir un porcentaje de gente a su unidad podría recibir un subsidio por ese porcentaje de gente que no está pudiendo llevar por una razón sanitaria. Es decir, todo se puede discutir y analizar, pero hay que tener un fundamento. No es cuestión de decirle al Consejo, si esto nos cuesta $8 millones al mes, aprueben. Bueno, pero entonces está abierta para seguir discutiéndolo y subsanar un lío que tiene también la población. Yo creo que el tema de la tarifa hay que hablarlo, hay que discutirlo en el Consejo. Es un tema que no le gusta a nadie, peor cuando estamos en una coyuntura preelectoral, que se calculan votos, simpatías, etcétera, etcétera. Yo creo que 17 años con una tarifa básica sin duda es insostenible, o sea, claro. es insostenible. En todo el resto del país la tarifa cuesta 30 centavos. Que tenga que haber un subsidio focalizado a estudiantes, a personas de la tercera edad, como en todo el mundo, que tenemos que mejorar los niveles de recaudación. No puede ser que el sistema trolebús pierda, o sea, la empresa de transporte de pasajeros pierda $40 millones al año, es decir, deje de es una locura. Recaudar, haya un hueco ahí. No tiene lógica. Entonces, me parece que hay que hablar con transparencia de estas cosas, y para mí, sin duda, el tema de la tarifa, el tema del subsidio focalizado, el tema de la mejor servicio, de la calidad del servicio, y el tema de la revisión son elementos importantes de la discusión.
Y elementos importantes de la cotidianidad. Volvamos al tema justamente de la revisión. ¿Qué puntualizan los concejales que no aprobaron el día de ayer? ¿Qué quieren que se les ponga para que nuevamente entre revisión se vuelva a dar paso y se vuelva a discutir? No sé exactamente qué quieren que se ponga, pero elementos como me abstengo porque está confusa la resolución, o el tema de la salubridad es primero, o no tenemos competencia para hacerlo. Y creo que el procurador fue claro en explicar la competencia que tiene el municipio, porque aquí hay un tema de tarifa, además, digamos, de pago de una tasa, para organizar eso. En todo el resto del país se están revisando los vehículos, ¿no es cierto? Sin duda, este momento, en la situación de la pandemia, no es el momento para decir 60,000 o el número que sea de transportistas públicos, vayan todos a la vez y hagan la revisión. No, ese es el punto. El punto, hay que diseñar justamente la estrategia apropiada en el tiempo apropiado. Pero el principio de la revisión yo creo que tiene que sostenerse. Concejal Coloma, vayamos a temas de la pandemia. Ustedes exhortaron al COE Nacional a que se tome otro tipo de medidas para la emergencia que vive Quito. Quito ya pasó a ser el centro de esta pandemia del COVID-19. El día de ayer, la prefecta Pavón pidió que se cambie también por 15 días y que volvamos un poco todo el mundo a recluirnos con otro tipo de medidas. ¿Van a acogerse? ¿Ustedes también van a solicitar? Es el COE Nacional el que tiene que pronunciarse. Yo personalmente no creo que se trate de que toda la ciudad se confine. Esta ciudad tiene que trabajar. Aquí hay una gravísima afectación económica también de pequeños negocios. De hecho, la gente que está y que se salió antes del paso del semáforo amarillo, se salió por razones económicas, por la necesidad de subsistir. Me parece a mí que la estrategia de actuar en barrios, en las zonas calientes, con atención temprana, con contención de los contagios ahí, con referencia al bicentenario si es que requieren un tipo de atención, de oxígeno, de ayuda, y con atención a centros hospitalarios si es que es de mayor gravedad, es una estrategia adecuada. No tenemos la bala de plata para resolver de una este tema. Aquí hay muchos elementos, hay el elemento de la vigilancia epidemiológica que tiene que mejorar, hay el tema del aislamiento, de que los contagiados no rompan su obligatoriedad de hacer cuarentena. El 60% de la gente se sale de la cuarentena. Entonces, aquí tenemos corresponsabilidad, por supuesto el distanciamiento, la educación, la ampliación de servicios de salud, que de hecho se han duplicado en Quito desde que empezó esto en marzo, pero nunca habrá UCI suficientes si es que no tenemos una estrategia de autocontención y de contención en territorio. Creo que eso que empezó el viernes pasado está funcionando, bueno, empezó recién desde que llegó la ayuda de Guayaquil, tiene 2 días funcionando, pero habrá que evaluarlo. Yo creo que hay que trabajar en medidas restrictivas y en medidas de contención, como digo, de vigilancia en territorio, casa por casa, con ayudas puntuales a las personas que tienen que quedarse en su casa y no tienen facilidades de alimentación para hacerlo. Hay que tener esas ayudas puntuales ahí. Y creo que ahí el municipio debe y está trabajando en coordinación con el Ministerio de Salud, con la academia, con chicos voluntarios médicos. Así es como hay que hacer esto en equipo. Usted lo ha dicho, en equipo. ¿Qué propuestas ha dado el Consejo Metropolitano justamente a la alcaldía, al alcalde, para poder que esta pandemia no se salga de las manos? Bueno, permanentemente la recomendación esa de trabajar en equipo, ¿no es cierto? De coordinar y de sumar esfuerzos, de no dispararse por otro lado, sino de sumar al esfuerzo. Y obviamente hay un ente rector en salud que es el Ministerio de Salud. Bueno, el tema de las pruebas es una herramienta sin duda importantísima, que en este caso ha sido polémica por la efectividad o sensibilidad de las mismas, que ha estado en discusión. Ahora se ha dado de baja el contrato ese ya. Ojalá se pueda volver a adquirir pruebas apropiadas y tener una logística y una forma adecuada y sobre todo bien trabajada para poder testear. Los países que han tenido éxito en este manejo ha sido hacer pruebas, detectar positivos, aislarse. Hacer pruebas, detectar positivos, aislarse.
Eso no funciona tan linealmente y tan fácil aquí, porque tenemos escasez de pruebas, porque los positivos no cumplen con los aislamientos estrictos y porque culturalmente, digamos, somos menos adeptos a cumplir la normativa, ¿no? Y eso pasa en América Latina mucho, ¿no? Adentro del Consejo, concejal Coloma, ¿cuáles son las preocupaciones a esta hora de la emergencia? A esta hora de la emergencia hay muchas preocupaciones. A mí personalmente me preocupa el que en este punto crítico, ¿no es cierto? Y con el cansancio y agotamiento de los médicos, el desgaste enorme, podamos bajar los brazos, podamos relajarnos y decir ya no pasa nada, o estamos cansados, o a mí no me va a pasar, o si soy joven, yo tengo menos riesgo y me voy nomás de fiesta y regreso y contagio. Este es un virus del cual todavía no tenemos el suficiente conocimiento para predecir exactamente su evolución, no sabemos. Entonces es como que casi que día a día hay que manejar el tema. A mí personalmente me preocupa el tema de salubridad, por supuesto, pero me preocupa el tema también económico de la ciudad y del país. Entonces no es que podemos darnos el lujo de bueno, todos nos encerramos, nadie se mueve durante 30 días. Ayer veía un análisis de un epidemiólogo que para vaciar las UCIs, las unidades de cuidados intensivos, necesitaríamos 6 semanas de no moverse. Y eso es imposible porque muy difícil tiene que funcionar. Entonces tenemos que ser sensatos en el nivel de contención en el que sí nos corresponde actuar, que es el del cuidado personal, que es el de la no aglomeración, que es el de la contención en barrios. Es ahí donde hay que actuar. Esto no se gana en los ventiladores, en la UCI. No se gana ahí, se gana en el evitar la propagación de los contagios. Y eso es en el territorio y en lo que yo pueda hacer. Usted tocó un tema que preocupa también a la ciudadanía y de Quito sobre todo, que es el tema económico. Acá tenemos una muy buena parte, si no es la mayoritaria, que ha perdido sus empleos y que está pasando por momentos realmente complicados. Dentro de eso hay cobros que se están haciendo. El tema del agua potable, que ustedes también como consejo exhortaron esta revisión de costos que a criterio de la ciudadanía son extremadamente altos. ¿Qué ha pasado con eso? Sí, entiendo que se están ahí tomando los correctivos, se han hecho como los recálculos y se ha dejado sin efecto esos cobros para que se puedan reprogramar, que son decisiones obvias. Ayer yo misma recibí, y realmente no lo dije en el consejo porque digo, no cabe poner un ejemplo personal, pero probablemente muchos ciudadanos también, una notificación de que tengo 2 patentes pendientes de pago. Yo había consultado en enero, en mayo del año pasado, apenas me posesioné si tenía alguna patente municipal pendiente de pago personal. Y me dicen no, pero ahora resulta que ese no que pregunté es sí. ¿Se acordaron? Se acordaron. Y me dicen, para recabar la clave para hacer el pago online, tiene que ir a una administración zonal. Y lógico. Esto es absurdo. ¿Cómo en este caso la institución, municipio, no se sintoniza con la realidad? ¿Cómo le hacen al ciudadano ir a una administración zonal, exponerse, a pedir una clave y le lanzan en este mismo momento unos cobros atrasados? Obviamente, en mi calidad de concejala, yo lo primero que voy a hacer es pagar la patente, ni siquiera la voy a discutir porque sería... Pero digo, ¿cuántos ciudadanos de pronto se enteran ahorita que tienen 3 años de patentes? Y no tienen el dinero. Sí, exacto. Entonces, esa es una vía de alivio. No digo el condonar las patentes, porque es complicado en las finanzas y legalmente, pero sí puedes reprogramar, sí puedes tener esos niveles de sensibilidad. O quitar los intereses. Por supuesto. Inmuebles municipales que están en arrendamientos particulares, algo. Hay pequeños municipios que han reprogramado, refinanciado, dado alivio. El municipio de Quito en eso tiene un gran pendiente. A través de las licencias metropolitanas también de uso, se pueden hacer cosas. El municipio tiene una situación económica muy complicada, sin duda. Compleja. Muy complicada, como todos los municipios del país, muy complicada. Pero tenemos que encontrar ese punto en el que ayudamos a que se dinamice la economía, poniendo menos pesos al emprendedor que está fregado,
o solamente pensamos en la realidad, digamos, económica del municipio y tratamos de sacar la mayor cantidad de dinero de todas partes, que no me parece que es la vía, no es así. Y ahí creo que hay un pendiente. Considero que este tiempo de preparación o de este tiempo de cuarentena o los 77 días que nos encerramos, sin duda hubo frentes actuando y trabajando en el municipio, pero a otros niveles como justamente de teletrabajo, de ajustar procesos digitales, de aliviarle la vida al ciudadano, esa preparación ha sido insuficiente, porque a eso tenemos que ir. El mundo nos está diciendo, tenemos que ir hacia a unos mejores servicios digitales. No podemos decirle al ciudadano, venga y siéntese toda la mañana en la administración zonal esperando turno. No, además que es muy peligroso para su salud. En este momento no sabemos dónde está la pandemia. Exactamente, por eso. Y eso puede ser 1 año, o 2, o quién sabe. Entonces tenemos, el mundo entero la educación, todos los servicios se están yendo hacia la digitalización. Y creo que ahí el municipio también tiene que hacer algo, que es una manera también de ayudar a la reactivación. Se está discutiendo ahora una ordenanza para fomentar la construcción, que es una importante vía de generación de empleos y de dinámica económica. No puede ser que permisos en el municipio para construir se demoren 4 meses, 5 meses. O sea, no puede ser. Por la vía de la tramitología se puede ayudar a dinamizar esto. Y me parece que, claro, atender la emergencia, atender las complejidades de este momento, que en Quito ha sido una situación de 3 meses intensos de un crecimiento de casos. No ha sido la explosión. El boom que tuvo Guayaquil, para darle un ejemplo. Y por eso mismo nos demanda más, nos demanda sostener esto más. Y nos demanda aprender a vivir así. Pero también nos obliga a empezar a hablar y resolver otros temas de la ciudad. ¿Y están preparando dentro del Consejo, concejal Coloma, todos estos exhortos que usted me está hablando, estos proyectos o estas realidades para modernizar todo este sistema? Y claro, también poder ayudar al ciudadano, porque usted tocó temas varios válidos en este momento, sobre todo por la escasa economía que se tiene. Algunos temas no requieren una ordenanza, no requieren que el Consejo dicte una ordenanza, Roberto. Son temas esencialmente administrativos. Bueno, pero exhortarles, ustedes son autoridades finalmente. Sí, no, por supuesto, desde las diversas comisiones. Yo al menos en la Comisión de Conectividad, que es un tema que recurrente y permanentemente lo estamos tratando, ¿no es cierto? Lo estamos pidiendo, lo estamos exigiendo. Yo he tenido, si no son 5, son 6 cartas en el que esta mañana le mandaba un mensaje al señor alcalde, porque veo que en Guayaquil ya está en marcha esto de habilitar espacios de aceras, de espacios públicos para que los restaurantes puedan salir hacia allá, divididos de formas muy bonitas con plantas, y entonces el riesgo de estar adentro disminuye. Se minimiza. Y entonces puedes activar ese sector mejor. Es cuestión de una resolución administrativa. No, si nos ponemos a discutir esto en una ordenanza, pasarán 5 meses hasta que tengamos la posibilidad de hacerlo. Guayaquil ya lo hizo. Entonces, en eso tenga la seguridad que, personalmente, y estoy segura que otros concejales estamos detrás de la ordenanza de la construcción, en lo que compete a patrimonio, que tiene un capítulo, está subsanado. Nosotros ya tenemos un texto, un acuerdo, la tarea que teníamos que hacer ya la hicimos, ya mandamos. Ojalá sea una ordenanza que se discuta pronto, ya en el Consejo. Ese es otro problema, también se demora mucho en discusiones. Así es. Yo respeto los procedimientos parlamentarios, respeto las opiniones de todos, creo que es importante, pero sí debo confesar que me frustra esa demora que tenemos para resolver o a veces no resolver los temas. En esta época de acción, concejal, hay que trabajar más por la ciudad, imponer más metas y ser más efectivos. Mandarle un abrazo por estar con nosotros y nos haya contado todo lo que se está haciendo, las preocupaciones que se tiene y las acciones que también va a tomar dentro del Consejo y, por supuesto, tratar de dinamizar este municipio de Quito que hoy vivimos en esta emergencia. Cuídese, concejal Coloma. Muchas gracias, Roberto. Buenos días. Muchas gracias. Buen día. También era Luz Helena Coloma, pues concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Ustedes ya pueden escuchar las preocupaciones y todo lo que hemos hablado en favor de esta ciudad. Nosotros
nosotros hacemos una pequeña pausa. Ya venimos. Seguimos con más información. El presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con universitarios para analizar la educación en línea en medio de la pandemia. El jefe de Estado explicó que gracias a las ventajas que brinda la tecnología se han generado más de 111.000 cupos académicos. Fue al interior del Palacio de Gobierno con 24 estudiantes universitarios conectados de manera virtual y 5 que estuvieron presentes que el presidente de la República, Lenín Moreno, dialogó con ellos sobre la educación superior en línea del país. Qué bueno, porque en ese momento damos herramientas fáciles, ágiles, como para que ustedes puedan trabajar a cumplir con ese sueño de tener una profesión. Y es que todos los estudiantes presentes actualmente cursan diversas carreras en diferentes universidades del país, a través de una oferta académica basada en modernas metodologías y plataformas digitales. Por ello, el jefe de Estado explicó que gracias a las ventajas que brinda la tecnología, se han generado más de 111.000 cupos académicos. Que hemos equipado 49 institutos técnicos beneficiando a 35.000 alumnos. Hasta 2021 tendremos 12 institutos más. El secretario nacional de Educación Superior, Agustín Albán, por su parte, dijo que esta propuesta se alinea con la realidad que vive el mundo por la pandemia, pues esta limita el aprendizaje presencial. Personas que están en los programas en línea de la Universidad Central son mujeres. Entonces, esto habla de crear oportunidades de acceso. A través de la educación en línea también se van a preparar jóvenes y profesores para una nueva forma de trabajar. Elías Parra, de 42 años, es uno de los alumnos quien decidió retornar a las aulas para culminar su preparación profesional. Dice está agradecido, pues fue la única forma de acceder a la educación. Cada día la educación se hace más competitiva, los trabajos se hacen más escasos y la única posibilidad de poder acceder tanto a un trabajo como a una educación de calidad es a través de la educación en línea. Informó Ismenia Solórzano. El MIES ha registrado al menos 1.739 denuncias por cobros indebidos de bonos y pensiones entre enero y junio de este año. La mayoría corresponde a suplantación de identidades, falsificación de documentos, entre otros. Desde la institución aseguran que recuperar el valor suplantado, que superaría los 185.000 dólares. Veamos. Serían más de 1.739 denuncias por cobros indebidos de bonos y pensiones registradas en el Ministerio de Inclusión Económica y Social durante los meses de enero a junio del presente año. Así lo explica Daniel Oleas, viceministra de Inclusión Económica. En el año 2019 hubo 900.000 dólares de reclamo. En lo que va del año 2020 van 185.000. Es una reducción sustancial justamente por todas las medidas que se han venido tomando para reducir este tipo de acciones fraudulentas. Una vez comprobada la denuncia por cobros indebidos, el MIE recepta el pedido y el proceso pasaría a Fiscalía, en donde se han registrado denuncias por concepto de abuso de confianza, falsificación de documentos, falsificación de firmas, suplantación de identidad, entre otras causales de esta índole. Verificamos con el punto de pago, verificamos que haya sido efectivamente fraudulento y se hace una recuperación de valores y se le devuelve al beneficiario inmediatamente. Ese proceso puede demorarse dependiendo dónde haya sido esta estafa. El principal problema que evidencia la institución sería la falta de cuentas bancarias para los beneficiarios. Por ello, mencionan la implementación de un sistema de bancarización paulatino, el mismo que comenzaría a partir del mes de agosto. En los primeros meses, una obligatoriedad a las personas menores de 65 años, digamos, más fácilmente se relacionan con la tecnología y el sistema financiero. A esas personas les vamos a hacer obligatorio. Y vamos a trabajar de manera diferenciada con los otros grupos, personas con discapacidad y personas de la tercera edad. Informó Caterine Aguirre.